Alguien está moviendo piezas en silencio y lo hace pensando en ti. No es una sensación pasajera ni una imaginación fruto del cansancio. Es una intención real, que ya está influyendo en pequeñas cosas de tu día a día. Has notado miradas distintas, mensajes con doble sentido o comentarios que parecen inocentes, pero que dejan un eco extraño cuando te quedas a solas, pensando en lo que realmente significan. Esa inquietud que aparece al apagar la luz por la noche no surge porque sí, nace de una percepción fina, que siempre te ha acompañado y que pocas veces se equivoca. Lo que se viene tiene fuerza, y si escuchas hasta el final, entenderás por qué nada de esto es casual, y por qué conviene no apartar la atención ahora. Si sientes que alguien te vigila en silencio mientras avanza sin pedir permiso, escribe: me quieren frenar y brillo más fuerte. Deja tu like ahora mismo y quédate, porque lo que se destapa en este instante rompe cualquier expectativa. Sé que llevas tiempo intentando mantener la calma, restando importancia a ciertos detalles para no parecer exagerado o exagerada ante los demás, como cuando justificas una actitud ajena, para evitar un conflicto que en el fondo sabes que existe. Te has dicho que quizá es estrés, que todo el mundo tiene sus días raros, que no merece la pena darle vueltas, pero tu interior sigue marcando una alerta suave y constante. Esa mezcla de prudencia y duda forma parte de tu carácter equilibrado, porque siempre buscas armonía incluso cuando algo no encaja del todo, y eso te hace ser muy reflexivo. Y sin embargo, hay un punto en el que la balanza se inclina, y hoy esa inclinación empieza a hacerse visible de una manera que no podrás ignorar. Frente a mí percibo la carta de la sombra vigilante, y cuando esta carta se muestra con tanta claridad habla de alguien que observa, que analiza cada gesto, cada palabra, cada silencio, no necesariamente con odio abierto sino con una intención calculada. No se trata de un enemigo declarado que grita su descontento, sino de una figura que sonríe mientras recopila información, alguien que prefiere esperar el momento oportuno para actuar. Esta carta no aparece para asustar, aparece para advertir, para recordarte que tu intuición ha captado algo real, aunque aún no tengas todas las pruebas, pero lo más inquietante es que esta presencia no actúa sola, y eso es justo lo que todavía no has alcanzado a ver con claridad. Puede tratarse de una persona del entorno cercano, alguien con quien compartes conversaciones cotidianas, quizá incluso confidencias, o puede ser alguien del ámbito profesional, que ha visto en ti algo que despierta competencia o celos silenciosos. Piensa en esa persona que a veces cambia de tono cuando hablas de tus planes, o en quien minimiza tus logros con una sonrisa que no llega a los ojos. No es paranoia, es una vibración distinta que se percibe en los detalles pequeños, en cómo se interrumpe una charla cuando entras en la habitación, o en cómo ciertas noticias llegan a oídos que no deberían conocerlas. Mantente aquí conmigo, porque en breve entenderás por qué esta situación no es simplemente una tensión más, sino el preludio de un movimiento mucho más directo y decisivo. Tus guías espirituales se acercan con una energía firme, no dramática pero sí protectora, como cuando alguien mayor de tu familia te advertía de un peligro sin levantar la voz, con esa serenidad que imponía respeto. Ellos marcan que has estado avanzando hacia un cambio importante, algo que mejora tu estabilidad, tu autoestima o tu posición, y eso no ha pasado desapercibido, porque a veces cuando creces, aunque lo hagas en silencio, despiertas reacciones en quienes preferían verte pequeño o pequeña, manejable, predecible. Esta historia no empieza ahora, viene gestándose desde hace tiempo, y cada gesto que has tenido en los últimos meses ha ido construyendo el escenario actual con detalle. Hay un detalle concreto que conecta todo esto, con una decisión que tomaste hace no tanto, y cuando lo mencione comprenderás por qué la mirada sobre ti se ha intensificado. Si estás listo para que nadie vuelva a jugar contigo en la sombra, escribe: hoy descubro todo sin miedo. Suscríbete ahora y mantente dentro, porque lo que se activa a continuación cambia por completo las reglas. Veo también la carta del espejo invertido, y su presencia me obliga a detenerme porque habla de proyecciones, de alguien que deposita en ti sus propias inseguridades, sus miedos y frustraciones, como si al señalarte pudiera evitar enfrentarse a su reflejo. Esta carta señala manipulación sutil, comentarios que buscan sembrar duda, situaciones diseñadas para hacerte quedar en una posición incómoda sin que parezca intencional o evidente. Tal vez recuerdes un momento reciente, en el que sentiste que algo estaba preparado para descolocarte, una reunión tensa, una conversación que dio un giro inesperado, una información que apareció en el momento menos oportuno. No fue improvisado,
Y lo más revelador es que esa estrategia tiene un objetivo específico, que todavía no has identificado del todo, pero que pronto se hará claro. Has pasado por etapas difíciles antes, momentos en los que tuviste que recomponerte en silencio mientras seguías cumpliendo con responsabilidades, cuidando de otros o manteniendo la fachada de normalidad, y esa fortaleza ahora juega a tu favor. No eres la misma persona que aceptaba explicaciones confusas sin cuestionarlas. Has aprendido a leer entre líneas y a detectar cambios en el ambiente con rapidez, aunque aún así, parte de ti desea creer que esta vez es diferente, que no hay mala intención sino simples malentendidos. Quédate muy atento o atenta, porque en lo que voy a contarte a continuación, hay una conexión directa con algo que ocurrió hace poco y que parecía insignificante, pero que en realidad encendió una chispa que ahora empieza a expandirse. Hay una conversación pendiente que esa persona evita de manera deliberada, un tema que se esquiva con habilidad cada vez que surge, y ese silencio es más revelador que cualquier palabra directa. Puede estar relacionado con dinero, con reconocimiento, con un proyecto compartido, o con una relación donde los límites no quedaron claros desde el principio, generando confusión. Cuando sientas esa incomodidad repentina al mencionar ciertos planes, recuerda que no es casual, es una reacción a un miedo que no es tuyo, sino de quien se siente amenazado por tu avance. Esta tensión no se disipará sola, porque detrás hay una intención de frenar o desestabilizar, antes de que des un paso que cambiaría el equilibrio actual. Mientras hablo, noto cómo la energía se intensifica, y me muestra que el movimiento no será inmediato ni explosivo, sino calculado, casi elegante en su forma, como si todo estuviera pensado para que parezca un simple giro del destino. Sin embargo, no estás desprotegido ni desprotegida, porque tu capacidad de observar sin precipitarte será clave en lo que viene, y te permitirá actuar con sabiduría. Hay señales claras que empezarán a repetirse en los próximos días, detalles que confirmarán que no estabas imaginando nada, y que alguien efectivamente te tiene en su punto de mira. Y lo más importante es que esta historia no trata solo de un peligro, trata de la fuerza que despertarás cuando entiendas quién mueve los hilos, y por qué tu papel en todo esto es mucho más decisivo de lo que ahora imaginas. Libra, la tensión que has estado percibiendo empieza a tomar forma concreta en tu entorno más inmediato, y ya no se limita a una impresión vaga, sino a hechos pequeños que se repiten con una precisión inquietante. Alguien modifica su actitud cuando expresas una decisión firme, alguien cambia el tema cuando mencionas un plan que te ilusiona, y esa variación constante no es fruto del azar ni de un simple mal día. Has intentado mantener la armonía, como haces siempre, buscando equilibrio incluso cuando la atmósfera se vuelve densa, y el ambiente parece cargarse sin una razón visible para los demás. Permanece muy atento o atenta, porque lo que voy a desplegar ahora conecta con una escena reciente, que creías cerrada y que en realidad marcó el inicio de un juego más complejo. Si conoces a alguien que también siente que lo observan mientras progresa, escribe, que la verdad nos proteja siempre, comparte este vídeo y permanece aquí, porque lo siguiente sacude cualquier máscara. La carta del guardián del umbral oscuro se impone en la mesa con una energía firme, no agresiva pero sí desafiante, y cuando esta carta vibra así, habla de alguien que teme perder control sobre una situación que antes dominaba con comodidad. No estamos ante una figura poderosa por naturaleza, sino ante alguien que se siente desplazado o desplazada por tu crecimiento silencioso, por tu nueva seguridad al hablar, por esa calma que ya no depende de la aprobación ajena. Puede tratarse de una persona cercana en el trabajo, alguien que comparte responsabilidades contigo, o incluso de una relación afectiva, donde el equilibrio ha cambiado sin que se haya verbalizado. Lo significativo es que esa persona percibe tu avance como una amenaza directa, y eso explica ciertos movimientos que empiezan a encajar ahora con mayor claridad y precisión. Tus guías espirituales insisten en que no minimices lo que has sentido, porque llevas semanas detectando miradas largas, comentarios ambiguos o silencios que pesan más que cualquier discusión abierta, y esa percepción no surge de la nada. Recuerda ese instante en el que te preguntaste si estabas exagerando, si quizá eras demasiado sensible, y como luego un detalle confirmó que algo no cuadraba del todo. Esa secuencia interna de duda y confirmación es la prueba de que tu intuición ha estado trabajando de forma constante, incluso cuando tu mente buscaba explicaciones más suaves para no alterar la paz. Y aquí aparece un matiz crucial, porque esta historia no gira únicamente en torno a vigilancia o celos,
sino a una intención concreta que aún no has descubierto por completo. Hay momentos en los que alguien cambia contigo sin explicación, y lo notas al instante aunque nadie más lo vea. Quiero saber si también has vivido esa sensación extraña que no sabes explicar. ¿Te ha pasado últimamente? En el centro de la tirada resplandece la balanza encubierta, y su simbolismo me habla de acuerdos ocultos, de conversaciones mantenidas a tus espaldas que buscan alterar una decisión que te favorece directamente. Esta carta no surge para sembrar miedo, surge para mostrarte que existe un cálculo, una estrategia que pretende inclinar la balanza, antes de que consolides una posición más fuerte. Puede estar relacionado con un ascenso, con la firma de un acuerdo, con un cambio en la dinámica familiar, o con una elección sentimental que modifica las prioridades de alguien más. Si en los últimos días has notado retrasos inesperados, mensajes contradictorios o cambios de versión en algo que parecía claro, entiende que no son simples fallos de comunicación. Hay una figura secundaria en todo esto, alguien que no actúa de forma directa pero que escucha, observa y transmite información sin medir del todo las consecuencias, quizá creyendo que solo participa en una conversación inocente. Esta persona no se considera enemiga, puede incluso apreciarte, pero su necesidad de sentirse útil o relevante la lleva a compartir datos que alimentan la estrategia de quien sí tiene un interés más marcado. Tal vez recuerdes un comentario aparentemente trivial que solo habías mencionado en confianza, y como después apareció transformado en boca de alguien que no debería conocerlo, por eso no ignores esa cadena de transmisión, porque entender cómo circula la información será clave para desmontar la red que se está tejiendo. A veces una sonrisa parece amable, pero deja un sabor raro cuando termina la conversación. Me interesa saber si también percibes esas señales pequeñas que otros ignoran. ¿Lo detectas enseguida o dudas? Lo más revelador es que la carta del velo rasgado atraviesa la lectura con una claridad contundente, mostrando que la verdad no permanecerá oculta durante mucho tiempo, aunque ahora todavía se mueva en sombras discretas. Esta carta anuncia que una conversación saldrá a la luz, que una prueba o un gesto dejará al descubierto una intención que hasta ahora se disimulaba bajo cortesía y aparente cordialidad. No será una revelación teatral ni dramática, sino un momento concreto en el que una pieza no encajará, y alguien cometerá un error por exceso de confianza y descuido. Mantente firme en tu centro cuando eso ocurra, porque la manera en que respondas determinará el giro que tomará toda esta situación y definirá tu futuro inmediato. Sé que en el fondo ya has imaginado un escenario similar, quizá en una noche de insomnio, repasando mentalmente cada detalle y preguntándote qué pasaría si tus sospechas fueran ciertas, y esa anticipación no es casual. Has vivido experiencias en el pasado donde la traición llegó envuelta en palabras suaves, y aprendiste a no ignorar esa ligera incomodidad que aparece antes de que la verdad se manifieste por completo. Esta vez no se trata de repetir una herida antigua, sino de usar esa experiencia como herramienta, para proteger lo que has construido con tanto esfuerzo, y hay un reconocimiento interno que empieza a formarse, una sensación de que todo encaja de repente, aunque todavía no tengas todas las piezas visibles. Cuando conecto con la energía que rodea esta situación, percibo que el momento decisivo no será inmediato, sino que se activará en un instante cotidiano, quizá durante una reunión, una comida familiar o una conversación aparentemente trivial. La persona que te observa se sentirá presionada por tus avances, y esa presión la llevará a intentar un movimiento más claro, algo que ya no podrá disimular con facilidad. No será un ataque frontal, sino una maniobra destinada a ponerte en una posición incómoda, esperando que pierdas la compostura o dudes de ti mismo o de ti misma. Y aquí es donde tu equilibrio natural, ese que siempre ha sido tu sello, se convertirá en el elemento que cambie por completo el resultado final de esta historia. Hay algo en tu memoria reciente que empieza a cobrar sentido ahora, un comentario que sonó fuera de lugar, una pregunta demasiado específica, o una reacción desproporcionada ante un logro tuyo que parecía menor para los demás. Esa escena no fue insignificante, fue una señal temprana de que alguien ya estaba midiendo tus pasos, con más atención de la que reconocía abiertamente hasta ahora. Si conectas con ese recuerdo, notarás como una parte de ti ya sabía que aquello no era normal, aunque preferiste no confrontarlo en ese momento para evitar tensiones innecesarias. Permanece conmigo, porque lo que está a punto de revelarse no solo confirmará esa intuición, sino que mostrará una consecuencia directa que tocará tu realidad más cercana. Libra,
Lo que estaba moviéndose en silencio, deja de ser una sospecha y se convierte en una verdad incómoda, porque la intención de esa persona no era solo observar, sino provocar un desequilibrio que te hiciera retroceder justo antes de dar un paso importante. Durante días has sentido que algo se tensaba en el ambiente, como cuando una conversación se corta al entrar en una sala, y las sonrisas parecen colocadas con cuidado excesivo. No era imaginación ni exceso de cautela, era una estrategia diseñada para que dudases de tu propio criterio, para que reconsideraras una decisión que te estaba acercando a una posición más fuerte. Quédate muy atento o atenta, porque ahora comprenderás por qué todo esto no fue casualidad, y por qué la sacudida que se aproxima tiene un propósito que va más allá del miedo. Cuando sientes que algo no encaja, pero intentas mantener la paz para no generar conflicto, se crea una tensión interna difícil de describir. Dime si también eliges callar primero. ¿Te reconoces en eso? Mientras observo la mesa, la energía cambia con intensidad y se manifiesta la carta del titiritero velado, una carta que no aparece a menudo y que habla de manipulación indirecta, de hilos movidos desde la sombra, con la intención de alterar percepciones y generar conflictos sin exponerse. Esta carta revela que esa persona no actuó sola, que buscó aliados sutiles, comentarios compartidos en confianza, insinuaciones lanzadas con aparente inocencia para sembrar desconfianza hacia ti. No buscaba destruirte abiertamente, sino erosionar tu imagen poco a poco, esperando que la duda ajena hiciera el trabajo que no se atrevía a hacer de frente. Lo más impactante es que la motivación no nace de odio profundo, sino de un miedo intenso a quedarse atrás, mientras avanzas con determinación silenciosa y constante. Ahora encaja esa conversación en la que sentiste que alguien conocía detalles que no habías contado públicamente, ese momento en el que una información privada apareció en un contexto donde no debía estar, como si hubiese viajado por un canal invisible. La figura secundaria que mencioné antes actuó como puente, quizás sin mala intención consciente, pero movida por la necesidad de pertenecer o de ganar aprobación ante quien percibía como más dominante. Aquí no hay villanos de película, hay personas con inseguridades mal gestionadas, con temores que se convierten en actos poco éticos cuando sienten que su estabilidad peligra. Y sin embargo, el centro de todo no es su debilidad, sino la fortaleza que has ido consolidando sin darte cuenta, paso a paso, con paciencia y valor. La carta de la Torre Serena irrumpe en la lectura con una vibración poderosa, no caótica sino liberadora, indicando que la estructura falsa que se estaba levantando en torno a ti no podrá sostenerse por mucho tiempo. Esta carta anuncia un momento claro, una escena concreta en la que una contradicción saldrá a la luz y dejará al descubierto la intención real detrás de ciertos movimientos. No será una explosión dramática, sino un desajuste visible, algo que no cuadrará ante los ojos de quienes observan con atención, y que cambiará la percepción general de la situación, porque aquí se produce el giro inesperado, ya que quien intentaba desestabilizarte terminará revelando más de lo que pretendía ocultar. Lo sorprendente es que esa persona no contaba con tu serenidad actual, con esa capacidad que has desarrollado para escuchar sin reaccionar de inmediato, para responder con datos claros cuando alguien intenta sembrar confusión. En el pasado tal vez habría sentido la necesidad de justificarte, o de demostrar constantemente tu buena intención, pero ahora sabes que tu coherencia habla por sí sola. Esa transformación interior es la pieza que altera todo el tablero, porque cuando alguien intenta manipular y no obtiene la reacción esperada, pierde el control del relato que había construido. Lo que parecía una amenaza directa empieza a convertirse en una oportunidad, para que tu posición se fortalezca aún más ante los demás y se consolide con firmeza. Hay personas que celebran tus logros en público, pero se enfrían en privado cuando brillas más de la cuenta. Cuéntame si has notado ese contraste alguna vez. ¿Te ha sorprendido alguien cercano? Aparece también el Fénix de cristal, y su presencia me emociona profundamente, porque habla de renacimiento a través de una prueba, que en un primer momento parecía injusta o desproporcionada. Esta carta señala que el intento de sacudida no logrará derribarte, sino que activará en ti una claridad nueva, una determinación que ya no depende de agradar, sino de ser fiel a tus propios valores. Cuando la verdad comience a asomarse, sentirás una mezcla de alivio y firmeza, como cuando por fin se confirma algo que intuías desde hace tiempo, pero no podías demostrar. Esa confirmación no solo cerrará una etapa de duda, sino que te colocará en una posición de mayor autoridad moral,
frente a quienes observan y evalúan tu desempeño. Entiende que la motivación oculta de esa persona estaba ligada a un miedo muy concreto, el temor a perder influencia, reconocimiento o incluso afecto dentro de un círculo que hasta ahora consideraba seguro. Al verte avanzar, tomar decisiones con independencia y proyectar confianza, interpretó tu crecimiento como una amenaza directa a su propio espacio, y en lugar de adaptarse o mejorar, eligió intentar frenar tu impulso, creyendo que si sembraba incertidumbre podría recuperar una sensación de control que ya no tenía. Esta revelación puede doler, porque tal vez esa figura no era alguien que consideraras enemigo, pero también te libera de una ilusión que empezaba a desgastarte en silencio. Hay una consecuencia directa que empieza a formarse, y no se trata de un enfrentamiento explosivo, sino de un cambio visible en la dinámica que te rodea, algo que afectará decisiones próximas y redefinirá alianzas. Cuando la verdad se insinúe de manera clara, algunas personas reajustarán su postura, otras guardarán silencio incómodo, y notarás que el terreno bajo tus pies se vuelve más firme de lo que estaba hace unas semanas. Esa estabilidad no surge por casualidad, surge porque has mantenido la coherencia incluso bajo presión, y eso pesa más que cualquier rumor o insinuación malintencionada que exista. Libra, después de la sacudida emocional que has atravesado, el escenario empieza a ordenarse de una manera que no habrías imaginado hace apenas unas semanas, y esa sensación de amenaza pierde fuerza mientras tu claridad interior se vuelve más sólida. La persona que intentó mover hilos en la sombra se enfrenta ahora a sus propias contradicciones, porque cuando la verdad asoma, aunque sea de forma discreta, ya no puedes sostener la misma máscara ante quienes observan con atención. Has demostrado una serenidad que descoloca a quien esperaba verte dudar, y esa firmeza silenciosa cambia por completo el equilibrio que antes parecía tambalearse sin remedio. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que comienza a desplegarse ahora no solo repara lo ocurrido, sino que abre una etapa de reconocimiento que transformará tu posición en todos los niveles. Hay un reajuste evidente en el ambiente, una especie de respiración colectiva que se percibe cuando las tensiones dejan de estar ocultas, y cada cual empieza a ocupar el lugar que realmente le corresponde. Notarás miradas distintas, gestos más respetuosos, incluso un silencio que ya no pesa, sino que confirma que la manipulación perdió fuerza cuando no encontró la reacción que buscaba. Esa incomodidad que antes sentías al entrar en ciertos espacios se diluye poco a poco, porque la energía cambia cuando la verdad se instala, aunque nadie pronuncie grandes discursos. Recuerda cómo hace un tiempo dudabas de tu percepción, y observa ahora cómo esa misma intuición se convierte en tu mayor aliada, para avanzar con confianza y seguridad. Cambio de tema un segundo. Cuando estás conociendo a alguien nuevo, ¿prefieres conversaciones profundas desde el inicio, o te divierte más empezar con bromas y observar cómo evoluciona todo? ¿Qué estilo va contigo? En medio de esta transición se manifiesta la carta de la corona transparente, y su presencia me emociona profundamente porque habla de reconocimiento ganado con integridad, no impuesto ni arrebatado a nadie. Esta carta señala que tu imagen se fortalece ante quienes valoran la coherencia, y que incluso personas que guardaban distancia empiezan a verte con otros ojos, comprendiendo que tu firmeza no era arrogancia sino autenticidad. La magia de esta carta reside en que no promete aplausos exagerados, sino un respeto sólido que se construye desde la experiencia compartida y la evidencia de tu comportamiento. Siente cómo esa energía te envuelve, porque marca el inicio de una etapa donde ya no necesitas demostrar nada, solo ser fiel a lo que sabes que eres. Tus guías espirituales acompañan este momento con una vibración de alivio, como cuando alguien cercano te observa superar una prueba difícil y asiente en silencio, reconociendo tu crecimiento sin necesidad de palabras grandilocuentes. Ellos muestran que la sacudida no llegó para castigarte, sino para despejar el camino de interferencias que estaban limitando tu avance sin que lo notaras del todo antes. A veces el peligro no aparece para destruir, sino para revelar quién está preparado para sostener su lugar con dignidad, y has demostrado esa capacidad con una madurez que ahora se hace visible. Mantén esta conciencia activa, porque lo que está a punto de consolidarse en tu vida requiere que sigas actuando desde la misma coherencia que te trajo hasta aquí. Siento como la carta del puente dorado se integra en la lectura, no como una sorpresa abrupta sino como una consecuencia natural del proceso que has atravesado, indicando nuevas oportunidades que surgen precisamente tras haber aclarado el terreno. Puede tratarse de una propuesta laboral más clara,
de una alianza que antes parecía lejana, o de una relación que se fortalece cuando se eliminan las dudas sembradas por terceros. Esta carta habla de transición consciente, de cruzar hacia una etapa más estable sin arrastrar resentimientos, aprendiendo de lo vivido pero sin quedarte atrapado o atrapada en el recuerdo del conflicto. La energía que la acompaña es luminosa, expansiva, y te invita a dar pasos firmes hacia aquello que realmente deseas construir con esfuerzo, dedicación y una visión clara. Habrá un momento muy concreto, quizás en una conversación tranquila o en una decisión que tomes casi sin dramatismo, en el que notarás que ya no sientes temor al mencionar tus planes, porque la sombra que te observaba perdió influencia. Esa sensación de libertad interior es el verdadero triunfo, más allá de cualquier reconocimiento externo, porque te devuelve la seguridad que intentaron erosionar sin éxito, y cuando aparezca esa calma profunda, recuérdate que fuiste capaz de sostenerte incluso cuando el ambiente parecía confuso, y que esa fortaleza no depende de nadie más. Ese será el instante en el que comprenderás que la sacudida anunciada no era una caída, sino un impulso para elevar tu posición de manera definitiva y sin retrocesos. Integra ahora un gesto sencillo pero poderoso en tu día a día. Habla con claridad cuando algo no encaje, establece límites con serenidad, y no entregues información sensible a quien no haya demostrado lealtad en hechos concretos. No se trata de desconfiar del mundo, sino de elegir con cuidado a quien otorgas acceso a tus proyectos, a tus emociones y a tus decisiones más importantes. Has aprendido que la transparencia no significa ingenuidad, y que proteger tu espacio no es frialdad, sino respeto por tu propio camino, así que cada vez que sientas una ligera duda, respira, recuerda lo vivido, y confía en la sabiduría que has desarrollado a través de esta experiencia. En una discusión pequeña del día a día, ¿prefieres resolver todo en el momento aunque sea incómodo, o dejar pasar unas horas hasta que ambos estén más serenos? Me interesa tu forma de manejarlo. ¿Qué haces tú? La carta final que se revela es el sol del renacer, y su luz envuelve toda la tirada con una sensación de plenitud que me llena de esperanza al transmitírtela, porque confirma que lo que parecía peligroso se transforma en impulso de crecimiento. Esta carta anuncia alegría merecida, estabilidad emocional y una etapa donde tus decisiones se alinean con resultados tangibles, que refuerzan tu autoestima y tu confianza personal. No es una promesa vacía, es la consecuencia lógica de haber enfrentado la situación con dignidad, sin caer en provocaciones ni perder tu centro cuando la tensión aumentaba. Me despido recordándote que tu intuición es un faro que nunca te ha fallado, cuando decides escucharla de verdad, y que cada experiencia, incluso las más incómodas, te acerca a una versión más fuerte y consciente de ti. Permanece atento o atenta a las señales cotidianas, celebra tus logros sin miedo y mantén la serenidad que te distingue, porque lo mejor se construye paso a paso con coherencia y valentía. Gracias por compartir este momento conmigo. Suscríbete para seguir recibiendo estas lecturas y nos vemos en tu próxima consulta, donde exploraremos juntos nuevos caminos y posibilidades.